digamos, más allá de la reunión, se haya hablado de algún porcentaje. Bueno, es extraño que no se haya hablado de un porcentaje cuando este es un problema central hoy en la cuestión de las paritarias. Para decirlo en forma resumida, frente a una inflación que todos están calculando de entre el 35 y 40% para este año y que no toma en cuenta los grandes aumentos del último bimestre del año pasado, que tal vez sumen hasta un 10% a este cálculo. Bueno, contra ese cálculo de 35-40%, el gobierno ofrece aumentos de entre el 20 o el 25%. Es decir, que estamos ante el peligro de una caída del salario real de casi 20 puntos. Ahora, frente a esto, en la reunión no hubo respuestas, así parece, pero lo más grave de todo, María Belén, es que tampoco hubo preguntas. Escuchamos antes a los periodistas hablando con Venegas, que le decía, ¿qué pasó con el tema de los despidos? ¿Le hablaron de los despidos? ¿Le hablaron de lo que está ocurriendo? No, no le preguntaron nada. Entonces, es la reunión de este presidente que empuja este grave ajuste contra el salario real con un conjunto de dirigentes que tienen situaciones y deudas pendientes con los trabajadores de carácter muy grave. Sin ir demasiado lejos, ahí estaba Gerardo Martínez con gravísimas denuncias de prepotencia, de brutalidad, de ausencia de democracia sindical en su sindicato. Ahora, otro de los presentes allí, Armando José Ramal, Cabal... usted está, digamos, poniendo su atención en quienes son los titulares de las centrales sindicales. Por supuesto, no tiene que ser por supuesto, uno no puede considerar que esta haya sido una representación auténtica de los trabajadores frente al presidente. Ahora, otro de los presentes, el secretario de Comercio, Armando Cavalieri, ya avanzó en un acuerdo paritario. Analicémoslo un segundo. Se puso de acuerdo para que haya una suerte de paritaria corta, 6 meses, con un aumento del 20%. Es decir, algo que está absolutamente por debajo, ¿no es cierto?, de las expectativas de inflación. Ahora, después está la promesa difusa de reabrir la paritaria, pero ¿en qué condiciones? Después de 6 meses en los cuales ni siquiera vamos a tener índice de inflación, de un periodo en el cual todo el impacto de los tarifazos se va a descargar sobre el índice de precios, y donde evidentemente estamos ante un recurso para hacer pasar ese aumento muy por debajo de la inflación real. Las paritarias están en peligro. La reunión de hoy lo demostró y creo que lo más importante de todo es que en sus lugares de trabajo, en las reparticiones, en los hospitales, en todos lados, los trabajadores debatan la situación y peleen, pugnen para que sus verdaderos reclamos sean colocados de manifiesto. Claro, lo que Ramal está poniendo de manifiesto es que los titulares de las centrales sindicales no representan a los trabajadores para defender sus derechos. Ya vamos con este tema. Antonio Caló estaba cerca del gobierno kirchnerista, siempre estuvo, de hecho se habló de esa CGT como la CGT oficialista, ¿no? A diferencia de Hugo Moyano, que se lo presentó como el titular de la CGT opositora al gobierno anterior. ¿Qué dijo? No nos vamos con soluciones, pero nos vamos conformes. Palabras de Caló. ¿Qué les parece estas palabras? Se abre el juego a toda la mesa para que intercambien entre ustedes. No, a mí me parece que hay que ver desde el origen de este gobierno en estos 60 días. Primero porque tomó una política de redistribución del ingreso absolutamente hacia los grupos concentrados de poder. Con el tema de las retenciones, son 14 grupos concentrados que se llevaron toda la plata a las retenciones, por eso me llama la atención que Venegas diga que no tiene problema en su sector. Primero porque él desatiende totalmente a los pequeños agricultores, a los agricultores rurales que no están dentro de su sindicato, y ustedes saben muy bien que nosotros lo hemos seguido, el tema del trabajo negro, que en el campo es un tema a tratar y a tener presente. Por otro lado, digo, yo si fuese de un sindicato preguntaría, como decía bien acá el compañero, cómo repercute ya en el salario real
el aumento de las tarifas, el aumento del combustible, el aumento de los peajes. Cuando ahora vengan las facturas mensuales de todos los servicios, ahí realmente se va a ver muy perjudicado el salario de cada uno de los trabajadores. Por eso digo, para mí, para la victoria, ¿qué le parecen estas palabras de Caló? Caló siempre estuvo con el gobierno kirchnerista. Sí, pero yo no me iría conforme de una reunión donde realmente fue una reunión de café y no se definió nada. Los trabajadores que hoy se ven damnificados con despidos, porque digo, ya hay más de 60.000 trabajadores que no tienen, han sido despedidos. Está bien. Es el 1% de los 6 millones de puestos de empleo que dio la gestión de Néstor y Cristina. Ahora bien, si seguimos con esta mecánica, cuando vengan, vuelvo a insistir, todas las tarifas, ¿qué va a pasar con el salario real? ¿Quieren pagarles a los fondos buitres lo que quieren los fondos buitres y no nos supeditamos nuevamente al juez Griesa? Entonces digo, lo que a mí me parece en este momento es que este gobierno no tiene una política económica, no tiene una política consistente. Está tomando partes, ha tomado medidas muy de golpes y creo que esos grupos concentrados de poder que pensaron que iban a poner plata o que iban a poner plata en el mercado no lo han hecho, y ustedes ven continuamente que el crecimiento del dólar, y lo están diciendo la gente que maneja el mercado de capitales, que volvimos a este mercado de capitales que nos llevó en la década del 90 a la crisis del 2001, no le están poniendo los fondos y todos los días el dólar está subiendo y no van a liquidar la riqueza hasta los 17 pesos el dólar. Mira, la primera cosa es que a mí me parece que lo peor que podemos hacer es quedarnos a discutir sobre... Nosotros lo que queremos discutir es el modelo de país, la situación del trabajador. Acá hay una situación real, hay un ajuste en curso y es un ajuste que, aparte con un chantaje, porque lo que están planteando en el marco de las paritarias es trabajo versus salario. Esto lo vivimos en los 90, esto no es nuevo, lo que se está reafirmando es un modelo de país. Y yo quiero decir de que es un modelo que quedó aceitadito, se lo sirvieron en bandeja de plata, porque la verdad es que los 15.000 trabajadores estatales despedidos son consecuencia de la flexibilización laboral y de la tercerización en el Estado, como los 28.000 trabajadores... ¿Por qué? Espera, acá te quiero aclarar. ¿Por qué, nosotros cuando agarramos el gobierno, los contratos eran contratos de locación de obras. Después salió, vos lo sabés muy bien, el decreto 707... el decreto 48, que cobran con recibo de sueldos, y se han hecho más... No, porque desde el año 80 y pico no había... Te voy a recordar que Cristina, dijo en un momento que los trabajadores estatales eran privilegiados porque tenían estabilidad laboral. 12 años de estabilidad, hay que recordar, que se había perdido. Hay que recordar. ¿Cuál es la medida? A ver, yo te pregunto a vos. Y yo sé que ustedes están defendiendo, pero yo te hago pero yo te hago una pregunta a vos para ver, contestame este criterio del decreto de Macri, donde dice que los que entraron hace 3 años se les renovó hace 3 meses. Lo que pasa es que a mí me parece que es importante saber cuál fue la inflación el año 2015. Pero también digo, pero ¿sabes qué pasa? La baja salarial no viene desde ahora. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no digo, es la continuidad del ajuste. Yo nunca niego si hubo inflación o no, porque hubo inflación. Año 2015, ahora, no vamos a mirar para adelante, pero no vamos a mirar para adelante, siempre miramos para atrás y estamos perdiendo puestos de empleo, y nosotros hay gente que durante 12 años supo lo que es trabajo, supo lo que es aportes patronales, supo lo que es jubilación, supo lo que era tener una continuidad en un trabajo. Ahora resulta que escuché a algunos funcionarios de este gobierno que estar 10 años en un trabajo, eso quiere decir precariedad laboral porque uno no quiere crecer. No, es fraude laboral, es peor. ¿Qué es fraude? No, porque a los trabajadores si se han concursado más de 5.000 cargos, que no había concurso en el Estado. Le hacen firmar una factura y somos... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Si cobra con recibo de sueldo. En el Ministerio del Trabajo. Pero ¿en dónde? No, está equivocado. El otro día salió la estadística. Hay 600.000 trabajadores precarios en el Estado. Esa es la situación. Pero para ustedes, ¿qué les llaman precario? Con contratos que no tienen estabilidad laboral, porque la gente está mirando. No, por supuesto. Y sin planta permanente no se puede poner a todo el mundo, porque vos sabés que hay un presupuesto que te lo aprueba el Congreso y no nos han aprobado el presupuesto. El compañero de mantenimiento de la Casa de Bueno lleva 20 años trabajando con contrato de locación. El contrato de locación no son, estás equivocado. No engañemos a la gente, digamos la verdad como son. Pero aparte no es solo la precarización laboral en el Estado. No nos podemos olvidar que en los 10 años de kirchnerismo
el nivel de trabajo precario total, privado, público, nunca bajó del 35%, admitido por la propia presidenta. Ahora, Sí. lo que está colocando Chile es muy importante, es absolutamente importante, porque acá efectivamente lo que se está haciendo es recibir un país en quiebra, con flexibilidad laboral, ya con un ajuste en marcha, como lo demostró en la inflación del año pasado, Pero pero hay cosas que trasladarle, no perdóname, puedo permitir un país en quiebra donde se pagó la trasladarle totalidad de la deuda costa, externa. trasladarle No. la costa y la factura de esa crisis a los que trabajan. A mí me Este llama es el tema. poderosamente Entonces, la atención los mismos que hoy sindicalistas a que este apoyaron gobierno a no se le Cristina, reclame nada. los Y todo mismos- fue para los atrás. mismos sindicalistas La que verdad, apoyaron los a sindicatos Cristina, que no le hoy reclamen están nada a este pactando con gobierno. Macri. Discúlpeme, Y a compañero, nosotros no, no. constantemente nos hacían cortes, Nosotros reclamos, llevamos- y lo fuimos llevamos- acompañando. Yo estoy asombrado Llevamos 10 que hoy días- tengamos esta no, pasividad llevamos 10 en el días en la país, Plaza en de el gobierno. Mayo, ¿En reclamando dónde? la libertad de Milagro Sala, que no es la libertad Milagro Sala, No. que es el tema del derecho a Por protestar en supuesto. este país. No, es el derecho a la libertad. Pero aparte de A la eso, libertad, pero porque quiero está decirle de que Milagro Sala injustamente. está presa por la ley antiterrorista. Pero está presa Entonces, porque tuvo, porque no, no, el decreto no está presa, 403 no hay una sola del causa, gobernador no tiene causa. Morales Y los que la están quiso condenados llevar presa por el- a Milagro por el Sala desastre sin de la Plaza de Once causa. andan libremente caminando El decreto por acá. 403 que firmó Morales decía, un poco más decía cuadra, manzana, rinconcito y llevemos presa a A Milagro Morales, Sala. a Morales hay que recordarle la Semana Trágica y la No. Patagonia Rebelde. Este Yo a pueblo Morales tiene lo memoria, conozco muy bien Este también. pueblo tiene memoria. Yo a Morales, yo por supuesto digo que tengamos memoria, porque nosotros escuchamos siempre a los sindicatos y hemos tenido por primera vez A nosotros en los no, 12 años Durante 12 paritarias años no nos constantemente. recibieron. No había Durante 12 años paritarias. nos Ahora, recibieron. digo que hoy los sindicatos, después de todo lo que pasó en estos 60 días, vayan y digamos que terminó una reunión de diálogo hermosa cuando están despidiendo compañeros. Ahora, después entremos algunos lo en la que estaban- precariedad. no. Castañeto, Discúlpeme, esta es una, compañero, esta Ahora, reunión, ustedes nos perdón, invitaron Chile. muy mal. Esta reunión, esta reunión que Esta fue una reunión de tuvimos café. hoy. Algunos de los que estaban en esa mesa Sí. no están en la página del Ministerio de Derechos Humanos sindicados como agentes del batallón Claro, es el 600, caso de pero Gerardo entonces Martínez. durante la está de acuerdo dictadura. conmigo. No, pero hay una Está de cosa, acuerdo disculpa, conmigo. Chile, no, ¿O no? debía decir lo siguiente. Está de mediador, me gusta. Los que estaban... No, de mediar no, yo coincido con lo que Y dice coincidís Chile. conmigo también de porque ninguna decimos lo manera. mismo. Los que estaban sentados en esa mesa se sentaron con Cristina Kirchner durante más de una década. Y siempre tuvieron paritarias que estuvieron No, por se arriba de la sentaron inflación. de ninguna manera, de ninguna manera. Y se recobró el poder salario adquisitivo en la real Argentina. viene Compañero, cayendo ¿cuál- desde el cuál- año Chile. cuál fue El el cierre del salario año pasado de real las paritarias? viene ¿Cómo cayendo agarramos? del año A 2008. ver, ¿yo sabe lo que me llama la atención? Nosotros agarramos un país en default, pagamos la deuda externa, dejamos un país ordenado y en 60 días se desordenó Bueno, ahí usted todo. dio la clave. Ahí ¿O no? no, Se usted dio la desordenó clave. todo el país. Ustedes Dejamos pagaron país- la deuda externa interna y dejaron también. el país quebrado. No, interna Por también, eso porque el los país 6 millones está de puestos quebrado. de empleo, los 4 millones de jubilados, la moratoria a los jubilados, el procrear, todo lo que se ha hecho durante todos estos años, en 60 días se borró. No hay más nada, no hay más nada. Ahora hay que esperar, hay que saber, porque Lamentablemente Macri agarró nos un país. gobierna el macrismo. Entonces, ¿cómo nos se gobierna el presentó macrismo Macri por si no culpa sabía qué política económica? de la Lo quiebra bueno que del ustedes PRO, dejaron. ¿no saben cuál es? Es la no comunicación. Hablan y no hablan. Eso es lo que pasa. Y nosotros nos conformamos con eso, porque hoy habla el jefe de gabinete y no dice nada. Va Macri a Jujuy con 4 personas y no anuncia nada. Anuncia 3 kilómetros de ruta cuando nosotros inaugurábamos kilómetro y kilómetro de ruta. Digo, seamos coherentes. Digo, ¿hoy qué nos pasó a los argentinos que estamos tan... que no sabemos qué pasa? No podemos escuchar, pero necesitamos... nosotros, la primera cosa que hace falta es una autocrítica. Sin autocrítica no hay posibilidad de pensar, porque la situación... Pero la autocrítica la tenemos que hacer nosotros para adentro, pero también se tiene que hacer la autocrítica al gobierno que asumió. Porque todo culpa del kirchnerismo y el que el gobierno nació son todos bebés de pecho. ¿Cuál es el problema? De que hay un tarifazo. ¿No? Tremendo. Que la energía no es un derecho constitucional para todos. No, ahora nos enseñan a cómo no consumimos, no tenemos que hacer más nada. Entonces, ¿cómo? Va a haber deflación, no va a haber durante inflación. 12 años ustedes mantuvieron el esquema de la energía privada como un negocio en este país. Pero ¿sabe entonces qué pasa? se dejaron servir en se bandeja de sigue plata. distribuyendo Ahora viene la riqueza para los grandes amplificar grupos ese de negocio. poder. A ver, si vos me decís, sacamos los subsidios a la energía,
y a las pequeñas empresas les mantenemos una tarifa subsidiada para que puedan seguir manteniendo el trabajo de los empleados, para que puedan seguir produciendo, para que no se traslade al costo laboral, para que no se traslade al costo de la canasta familiar, ahora no, vamos a los hipermercados para que nos digan ellos cuál es el valor del precio. Entonces, la roticería del barrio que vendía porque tenía la posibilidad de crecer nuevamente, desapareció. Vamos a ir todos a los hipermercados. Entonces digo, esto hay que discutir de fondo. Es una política totalmente para los grupos concentrados de poder y nos van a dominar. Y lamentablemente, dentro de 6 meses vamos a decir, ¿qué pasó? Y todos vamos a mirar la película de afuera. Ahora, el tema de la inflación, ¿no es cierto? Porque todo el mundo habla de la inflación, incluso el propio presidente Mauricio Macri reconoció la inflación. Allá se refirió a que para lograr bajar la inflación, por lo menos se necesitan 2 años o 3 años, o quizás todo el gobierno, que se plantea, hoy dijo el gobierno también, llevarla a un dígito en el tiempo más breve posible, pero hay una aceleración de los precios que hemos visto, pero el gobierno dice que va a haber una desaceleración de los precios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que va a haber María Belén, va a haber desaceleración de los precios, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente no va a poder consumir, entonces no va a haber consumo interno. Y cuando después vamos a volver de nuevo a la época de todo por 2 pesos, pero porque la industria nacional se va, claro, porque se va a caer la industria nacional. Esto es una realidad. Se van a caer los empleos y esto nos está pasando todos los días, compañero. Todos los días el compañero que va al Congreso que se está quedando sin trabajo, ¿no? Sí. Con la inflación lo que estamos viendo en estos días es casi un volver a vivir de Guillermo Moreno. Esto es kirchnerismo en estado puro. ¿Qué quiere decir? ¿El macrismo kirchnerismo totalmente, en estado puro? Totalmente en estado ¿Quién puro. sería ahora del gobierno? Hay una devaluación, hay un tarifazo, es decir, la política del gobierno es abiertamente inflacionaria, como por ejemplo ocurrió con Kicillof después de la devaluación de enero del 2014, y el gobierno arma un show de supuesta política antiinflacionaria. Por ejemplo, con esta ridiculez de que van a publicar listas de precios que ya hasta los propios remarcadores, los supermercados dijeron que eso... Vas a pagar hasta para preguntar los precios, porque tenés que entrar absolutamente imposible de verificar. El celular. Pero esa ficción de política antiinflacionaria tiene un objetivo. Es una coartada de cara a las paritarias. Es el pretexto que están buscando Caló, Moyano y demás para negociar un salario a la baja. ¿Un qué argumento? No, nos prometieron que ahora va a haber una política antiinflacionaria, que van a cuidar los precios, entonces podemos aceptar un aumento mínimo. Ojo, pero yo tengamos cuidado porque no hay política antiinflacionaria. Si aumenta todo, vos empresario, ¿qué haces? Ahora esto... Vos ponete el lugar del empresario te quiero o de decir la lo pyme. siguiente, Castañeto, esto es una mala copia de lo que ustedes, los kirchneristas, hicieron durante todos estos años. Cada vez que venía una paritaria, venía el escenario mediático del control de precios. Lo mismo. La verdad, si vos mirás, si vos mirás el salario, entonces, cuando nosotros asumimos el salario que dejamos, superó ampliamente la inflación. El salario real viene cayendo desde el año 2009. En el mundo cae. Hasta tal punto estás equivocado. Acá en la Argentina cae. Hasta tal punto que ustedes mismos, Castañeto, ustedes mismos, tuvieron que aplicar un subsidio por pobreza, la asignación universal por hijo, que lo tuvieron que aplicar como respuesta al crecimiento de la pobreza que provocó su propia política. Pero fue un y entonces, para cerrar, quiero decir lo siguiente. Universal. Ahora nosotros estamos en la primera fila de crítica, de lucha, de impugnación de la política que está haciendo el macrismo. Pero esta denuncia del macrismo para el Partido Obrero, para la izquierda, nunca va a significar un blanqueo de 12 años de kirchnerismo, de 12 años de precarización laboral, de pago de la deuda, de beneficio a las petroleras, a Repsol, a Chevron, acuerdos secretos con Chevron. Nosotros somos los primeros opositores al macrismo. Pero eso bajo ningún punto de vista implica el blanqueo del kirchnerismo. Pero si vos decís que sos opositor al macrismo y estás en contra de la asignación universal por hijo, la verdad que me llama la atención. No estoy en contra, digo que ustedes la tuvieron que inventar. Estás tergiversando. No estoy tergiversando, siempre que toque con alguien de izquierda pura, tropiece con su crisis, queremos que de esto surja una alternativa superadora y no que tengamos que reciclar a verdaderos cadáveres políticos que hoy se hacen opositores
después de haber hundido al Pero, país. pero que- no, primero no hundimos al país. Pero pero ¿a vos te digo, parece, vamos a ser no, sinceros, ¿a vos te yo- parece que Macri puede pensar en la verdad pobreza? estoy preocupado. Vos me decís como izquierda, vos estás Yo estoy consciente preocupado. de que... estoy ¿Me estás preocupado diciendo en serio? ¿Estás diciendo en serio que escuchame, Macri va a Yo estoy conciliar en la preocupado por la pobreza? situación de los compañeros. Y lo cierto, Llama y lo atención. cierto, No sé qué y lo están cierto diciendo, no que sé la qué- no sé pelea a quién le hablas, testigo, no sé a quién le que hablas. la lucha testigo, no, por el tema del salario que la van a dar los docentes, son los primeros, y los trabajadores estatales. No, el día 24, uno de los gremios históricos de este país, Personería Gremial número 2, tiene ATE, ¿no? Un gremio casi centenario, ¿no? Ha convocado el día 24 a una jornada Yo de los felicito movilización porque y sé de lucha. puntualmente que ustedes ¿Me están permite? al lado de todos los trabajadores estatales. Por eso te felicito que- Pero digo, públicamente. eso van a ser dos de la cuña, ¿no? Por la cual ahí recién comienza la discusión salarial. Lo cierto es que no estamos dispuestos a discutir salarios con la pistola puesta en la cabeza. Bueno, tengo que compañero. cerrar el Izalde, no habló nada. No, ¿Qué pasó? son Estaba bravos, tatado. son porque- bravos. Son bravos. Que son bravos, tiene miedo. No, nosotros tenemos una visión distinta de la situación. Me parece que nada de todo esto se puede interpretar, sino mirando la realidad de lo que está pasando también en el mundo. Este año inició el mundo financiero con una pérdida a la baja de más del 30% en todos los mercados del mundo y es una espiral hacia abajo, una caída mayor a la de la crisis de 1930. A mí me parece que más allá de las discusiones puntuales debemos dejar de mirarnos el ombligo, debemos cuidar el empleo debe ser de calidad, bien remunerado. Yo creo que las personas que tienen un buen salario no tienen por qué tener subsidios, por ejemplo, no tienen por qué tener las tarifas subsidiadas, ni muchas de las herramientas paliativas que se toman de manera transitoria, pero después permanecen definitivamente en el tiempo. Yo creo que hay que sincerar la economía. Acá lo que ha pasado es que la transparentación de la economía se ha trasladado en una devaluación a precios. Sí. Eso ha horadado el salario y para eso hay que aplicar herramientas concretas de recuperación del poder adquisitivo de la gente. Para eso hay que sacarle el impuesto a las ganancias al salario, hay que tener propuestas, hay que darle el 82% móvil a los jubilados, hay que volver a recuperar el salario a partir de sacarle, si es necesario, el impuesto del IVA, el valor agregado a los Pero alimentos. perdóname que te corte. Pero, ¿Contra no, qué recursos? Porque hoy permitime. está quebrado el Ya país. estoy terminando el según debate. Yo termino- Está Porque justificando tengo a que Macri. irme al No, tema de pero ¿con qué jubilaciones. recursos? Ahora No, justificás claro, a no Macri. justifico, pues si dice Termino que el está razonamiento. quebrado el Macri. 82% Termino- móvil Entonces, y vos ¿cómo va a pedir impugnás que se yo pueda conseguir. Bueno, lo escuché durante detenidamente 15 años no diputado lo... Castañeto, yo le Nah, permito... yo sabes que te respeto, te estoy escuchando, pero yo lo que digo imposible según Macri. y sostenemos y hemos propuesto en la campaña electoral del Frente Renovador que hay que mantener un mercado interno con mucho vigor, con mucho poder adquisitivo. Ese mercado interno que hay que cuidarlo mucho más que nunca porque el mundo está en crisis, hay una guerra comercial en el mundo, hay que decirlo, y hay que alertar a la Argentina de que hay que cuidar el empleo nacional y en esto hay que ser muy cuidadoso y hay que ser también muy responsable porque acá la recuperación del empleo, la recuperación del mercado interno, del poder adquisitivo es una conquista para siempre que debemos cuidar desde todos los sectores políticos con mucha responsabilidad y creo que más allá de los debates puntuales que bien se han expresado con las distintas opiniones, tiene que haber una idea fuerza superadora que debe ser lo que debemos cuidar entre todas las fuerzas políticas. El Frente Renovador estamos dispuestos a garantizar la gobernabilidad, ayudar a este gobierno para que le vaya lo mejor posible. Creo que hay que cuidar también no volver a endeudar a la Argentina para aprender del pasado y fundamentalmente tener como propuesta política que hay que tener partidos, formar parte de partidos políticos que con responsabilidad sepamos ser democráticos, respetar que la ciudadanía votó un cambio, votó la superación de distintas propuestas y en ese sentido debemos entre todos darle también un diagnóstico de los problemas a nuestra gente, pero también un diagnóstico de cuáles son las soluciones y las propuestas para una Argentina mejor. Muchísimas gracias Yo a solo todos una por el cosa, debate. la Ya pelea no terminó, desestabiliza la democracia, al Bueno, igual, contrario, la la inflación fortalece. no es un tema nuevo, es un tema ya de hace varios años, ¿no? Eso también tenemos que reconocer. Les agradezco muchísimo por haber venido y gracias. enriquecernos A vos. con el debate Gracias por desde ya. invitarnos. Vamos a hablar en instantes del tema de las jubilaciones, porque hoy se conoció el índice de movilidad jubilatoria que a partir del 1 de marzo va a tener un incremento del 15,35% para el haber jubilatorio. Y además
Además, otro tema, ustedes saben que cuando vayan a renovar el contrato les van a pedir por lo menos un 40% más de lo que estaban pagando hasta el momento. Enseguida, un debate de quien representa a la Cámara Inmobiliaria y quien representa a los inquilinos. Vos estás ubicado en el lugar de dueño de una propiedad, vos sos inquilino. Bueno, las dos partes están presentes para un debate en instantes, en la pausa. En la pausa.